Bien, buenas noches, Carolina. Entonces, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hoy vamos a tratar sobre la unidad número 4, que es una continuación de lo que vimos de la estructura organizacional que vimos la semana pasada. Pues ahora, para darle forma a todo lo que vimos en la clase pasada, pues hoy vamos a ver las distintas técnicas de reestructuración organizacional y de simplificación en el trabajo, así como parte de lo que tiene que ver con el rediseño de los procesos. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en la noche de hoy. A modo de introducción, es bueno señalar que la tendencia que hay en la actualidad sobre la importancia de aumentar la eficiencia y la productividad en las empresas radica siempre, o sea, según la firma Deloitte y compañía, nos dicen que el 71% de los directivos considera que aplicar técnicas de simplificación del trabajo es un aspecto importante o muy importante para cada organización. Es decir, que las empresas necesitan deshacerse o desprenderse de todas las cargas que les son innecesarias, o sea, o que le mantienen o que le impiden mantenerse a la cabeza en lo que es el sector en que se desenvuelve cada empresa. Es decir, que ellos consideran muy importante la agilización de los procesos, así como también convertir esta agilización en una eficiencia en su máximo potencial. Aunque hay muchos escépticos que entienden que este es uno de los principales retos que tienen las organizaciones hoy día y por ende entienden que mientras más sencillo es el proceso, pues más eficiente es la empresa. Y es decir, que a través de la sencillez es que se logra aumentar la productividad dentro de la empresa como tal. Es por eso que hoy día lo simple es catalogado como clave para tener éxito en el ambiente laboral, personal, en cualquier ámbito de la vida del ser humano. La simplicidad es clave de éxito. Es decir, que a las empresas hoy día están obligadas a tener todos sus planes bien organizados, de manera que año tras año deben revisar las técnicas de cómo se ejecutan las tareas y por ende deben saber elegir cuál es la que mejor le conviene a la organización y sobre todo cuál es la que los empleados o colaboradores tienen mejor destreza para aplicar dentro del aspecto laboral. Es decir, que para lograr esto se requiere de hacer un análisis minucioso del trabajo, detectar cuáles son los recursos que se desperdician y a la vez implementar las mejoras para que se pueda reducir el tiempo y aumentar la productividad dentro de la organización. ¿Preguntas hasta el momento? Ada, Carolina. No, profe, solamente básicamente de lo que se entiende, lo que usted explica, eso, la simplicidad como clave del éxito en el trabajo básicamente es facilitarle la vida a los trabajadores, por así decir, en las áreas en las que se puedan desempeñar. No solo simplificar la vida, sino también que le ayuda al colaborador a ser más eficiente, a tener un juicio más crítico a la hora de ejecutar las tareas que le son asignadas.
porque hay personas que, si bien es cierto que hacen las cosas monótonamente, pero hay otras que tienen una motivación diferente y hacen de su trabajo lo mejor, o sea, lo mejor que le ha podido pasar en la vida. Es decir, que también es simplificarle el trabajo, también implica un cambio en la persona. Y en la empresa también. Sí, sí, no, yo digo la persona principalmente porque ya tiene, o sea, su trabajo toma otro sentido. No solamente hacerlo porque me pagan, sino también hacerlo porque me gusta, por yo contribuir al logro de los objetivos de la empresa. Porque así es una relación de ganar-ganar. Claro. Bien, entonces, dentro de las técnicas de simplificación del trabajo, los directivos entienden que son procesos que facilitan la comprensión, la organización y la ejecución de las tareas que se programan en la empresa. Dentro de esta se pueden mencionar los diagramas de proceso, los cuales son representaciones gráficas de cómo se hace cada tarea dentro de la empresa. Es una herramienta de mucho valor porque a través de ellos se analizan todos los aspectos que se pueden mejorar dentro de cada posición de trabajo. También esto implica una mejor gestión de calidad y mejora de los procesos. Dentro de esas técnicas tenemos los diagramas de Pareto y diagrama de causa y efecto. El diagrama de Pareto es una gráfica de barras en la cual se identifican todos los defectos que se pueden producir con mayor frecuencia, o también se puede graficar cuáles son las causas más frecuentes por las que se quejan los clientes. Es decir, que con este diagrama está basado en la regla del 80-20. ¿Qué quiere decir? Que el 20%, en ese entonces, Wilfredo Pareto, al momento de establecer esta teoría, él decía que el 20% de las personas poseen el 80% de la riqueza que existe en ese momento. Pero también esto, trayéndolo al ámbito empresarial, el 20% de las líneas de producto pueden generar el 80% de los desechos que tiene una empresa. O también el 20% de los clientes que tiene una empresa pueden generar el 80% de las quejas que se dan en la misma. Entonces, esta herramienta nos ayuda a identificar cuáles son las problemáticas que se presentan en las organizaciones en el día a día. La identifican y en la cual nos facilita, por decirlo así, nos facilita tener que analizar toda la organización de principio a fin para identificar cuáles son los problemas que hay puntualmente en determinadas áreas. Con este tipo de herramientas, pues se agiliza o se hace más fácil el trabajo para identificar los problemas y establecer los puntos de mejora en los mismos. Ventaja del diagrama de Pareto, pues permite, como les dije, centrarse en los aspectos cuya mejora tienen más impacto dentro de la organización y la cual requieren los mayores esfuerzos. También nos ayuda a tener una visión simple y rápida de los problemas que existen en la organización. Ayuda también a evitar que las cosas empeoren y obviamente con él mismo se busca solucionar de una vez los problemas que salen a la luz. Su visión gráfica es fácil de comprender y estimula al equipo para continuar con las mejoras que se puedan presentar en la organización. Aquí brevemente
se pueden resumir los pasos que se necesitan para elaborar el diagrama, iniciando con la selección de los datos. Luego hay que agrupar los datos por categoría, dependiendo del criterio que se determine. Luego de haberse obtenido la información o la data, pues se procede a hacer la tabulación de la misma, comenzando por la categoría que contenga los mayor número de elementos y siguiendo en ese orden hasta el de menor importancia. Ahora vemos el diagrama de causa y efecto o esqueleto de pescado o cola de pescado, como normalmente se le conoce. Aquí podemos ver que la cabeza siempre representa lo que es el problema que se detecta. Entonces, cada una de estas líneas o secciones representan las posibles causas que generan ese problema. Aquí, obviamente, se analizan múltiples variables las cuales intervienen en el proceso. Evidentemente que, como les dije, cada causa puede tratarse de manera individual, aunque las mismas puedan dar al traste con generar el mismo problema. Es decir, que hay que agrupar la mayor cantidad de causas posible, identificar cuáles son las causas primarias que generan el problema y las secundarias, es decir, las que son de naturaleza común en el proceso. Entonces, esto se representa de esta manera, donde, como les dije, esta es una causa principal. Aquí son las partes secundarias. Entonces, cada problema tiene causas secundarias, las cuales se deben, si es posible identificar, pues se hace en la representación gráfica hasta determinar cuáles son prioritarias y cuáles son de naturaleza común en el proceso. ¿Quién creó este diagrama? Pues esto ya lo habíamos visto anteriormente en la experiencia japonesa en los círculos de calidad, y es Kaoru Ishikawa, quien es considerado en Japón como el gurú o padre de la calidad y del análisis científico de la causa y efectos de los problemas en el proceso industrial. O sea, el diagrama de Ishikawa, como él lo dijo, el de pescado que usted dijo. Así es. Es el mismo. Entonces, en sus inicios, evidentemente que esto se hizo en la parte industrial, pero ya el mismo se ha extrapolado a todos los ámbitos del aspecto laboral y personal. Como le dije, su objetivo es identificar las causas potenciales o reales de un problema o de rendimiento. ¿Para qué? Para buscar las soluciones posibles a dicho problema. Evidentemente que esto se utiliza para evaluar las necesidades que ayuden a reflejar las posibles causas que generen el problema en los procesos. Puede ser una o varias, como le dije. Aquí, evidentemente que esta herramienta se hace a modo participativo, es decir, se establecen grupos de mejora o los círculos de calidad, como lo habíamos planteado anteriormente. Se establecen las técnicas necesarias para llevar a cabo dicha sesión. Aquí le pongo de ejemplo como la lluvia de ideas, las sesiones de creatividad, entre otras, los cuales facilitan el entendimiento de dicho problema o de las causas que lo generan a través del diálogo y del trabajo en equipo. Para así, ya ustedes saben que al final encontrar la solución o posible solución del mismo. Esta herramienta, el histograma, se utiliza ya en aspectos ya más
macros, es decir, donde se manejan grandes volúmenes de información y también se requiere de un mayor nivel en el aspecto de las estadísticas, porque aquí se trabaja con frecuencias de valores y se representan en barras parecido al diagrama de Pareto, solo que aquí, si ustedes se fijan, las barras están unidas. ¿Por qué? Porque son frecuencias y a la vez se manejan grandes volúmenes de información. Aquí, evidentemente, se analiza una variable continua, es decir, como las edades, el peso, la estatura. Es decir, que todos los datos que se manejan en clases o grupos. Aquí, evidentemente, se trabaja todo un sector específico y a la vez, perdón, nos sirve para resumir esa gran cantidad de datos que se analiza, evidenciando cuáles son los esquemas de comportamiento y la pauta de variación que puede ser difícil de identificar en una tabla numérica. Este tipo de herramientas son las que se utilizan, para que ustedes tengan una idea, en los censos de poblaciones. Ustedes saben que cuando se hacen censos de población, que por cierto, ya el año que viene nos toca el censo de población y vivienda, ustedes saben que se hace cada 10 años. Entonces, este es el tipo de herramienta que se utiliza para segregar la data que se genera en ese tipo de trabajo. Ahí le da una idea de la media, la variabilidad de los datos, la forma de distribución, se detectan las anomalías, se analizan las variables a través de dos distribuciones distintas, es decir, pero esto se hace casi siempre con los valores que aparecen con más frecuencia en todo el entorno que se trabaja. Nos da también una perspectiva más clara y sencilla de las situaciones complejas que se manejan, porque ustedes saben, por ejemplo, en un censo nacional, los miles de formularios que se trabajan de manera manual, luego se digitan, imagínense, y luego que esa data va a un sistema, entonces se utiliza este tipo de herramientas. Evidentemente que esto no se hacía, anteriormente se hacía a mano, ahora no, ya con la inclusión de la tecnología, pues obviamente ya todo se hace más sencillo, pero anteriormente había que hacerlo a mano, para que ustedes tengan una idea. Ya hace 30 años atrás había que hacer el dato, por eso que ustedes ven que anteriormente los datos de los censos se tardaban años en conocerse la cantidad real de población o de determinados segmentos de la población para saber cómo estaba compuesta nuestra sociedad. Eso es a modo de ilustración para que les sirva de ejemplo. También los histogramas, como dije, es una herramienta de calidad que es muy útil para organizar y analizar de manera detallada y antes o después de tomarse las decisiones en base a los datos que arroja esta herramienta. Otra herramienta que nos ayuda a simplificar el trabajo tiene que ver con los manuales de procedimiento. Ustedes saben que todo lo que está escrito se maneja de una forma diferente a lo verbal. ¿En qué consiste un manual de procedimiento? A grosso modo le puedo decir que contiene la información de la secuencia de cómo se hacen las operaciones y cuáles son las que están entrelazadas entre sí. Es decir, que nos ayudan a realizar una función, una tarea, una actividad en la empresa en un determinado puesto de trabajo. También, dependiendo la organización, este manual va a tener distintos nombres.
Otro nombre con el cual también se le conoce son los manuales de normas, que como les dije, detalla todas las rutinas que se hacen en los procedimientos que se han indicado en el mismo. Tiene como objetivo final controlar y unificar todo lo que se hace en las labores de las empresas. ¿Para qué? Para que cualquiera que llegue no haga las cosas a su manera, sino realmente cómo están establecidas dentro de la organización. ¿Alguna pregunta? ¿O alguien quiere hacer algún aporte? Chicas. Seguimos. ¿Cuál es el objetivo de los manuales de procedimiento? Suministrar, como les dije, normas, reglas de cómo se hacen las cosas de manera sistemática, explícita y ordenada en una empresa. Es el objetivo principal de un manual de procedimiento o un manual de normas. ¿Cómo está conformado el manual? La elaboración de este tiene que tener el logotipo de la empresa, el nombre oficial de la organización. Ustedes saben que hay nombres comerciales y la razón social de las empresas es diferente al nombre comercial. Por ende, en dichos manuales debe estar explícitamente anotado el nombre oficial de la organización o la empresa a la cual se está trabajando. ¿Cuál es el alcance o la dimensión al cual está destinado este manual? Si corresponde a una unidad en particular o si corresponde a la empresa a nivel global. Debe tener también el lugar y la fecha de elaboración. Esto con fines de control para así hacer las actualizaciones correspondientes en la medida en que se vayan dando los cambios en la organización o el entorno mismo requiera que se hagan estos cambios. Como le comentaba, debe haber un número de revisión. Cada vez que haya un cambio, se debe anotar cuáles son las unidades responsables de su elaboración, quiénes lo revisan y quiénes lo autorizan. Y las siglas de la organización, la unidad administrativa, en la cual forma parte, o el número del documento con el cual se le asignó a este manual. Ustedes saben que las empresas tienen distinta nomenclatura, cada quien lo hace conforme a como dicta la organización o la norma por la cual se rija la empresa en ese momento. En cuanto al contenido del manual, debe tener un índice, un prólogo o introducción, debe tener el objetivo de los procedimientos, las áreas de aplicación y el alcance de los procesos o procedimientos, quiénes son los responsables de ejecutarlo, cuáles son las políticas o normas de operación en ese puesto de trabajo o en ese departamento, y los conceptos o palabras claves que necesite el colaborador para entender cada parte del procedimiento que se dicta en el manual. Es decir, en este caso sería el glosario técnico de la posición o del departamento. Ustedes saben que hay, por ejemplo, la terminología que se utiliza en el área de finanzas es muy diferente a la que se utiliza en el área de producción o en el área comercial o en el área de mercadeo. Entonces, pues, es necesario que cada unidad tenga un glosario de terminología técnica propia de esa área. Deben estar detallados los procesos o procedimientos con todo el proceso bien explicado, de manera que se diga cuándo, cómo, dónde y con qué y cuánto tiempo se hacen. Es decir, que hay que señalar también cuáles son los responsables para llevar a cabo dicho procedimiento.
si este manual requiere, o sea, si la unidad requiere formularios impresos, pues también se deben hacer constar en el área del manual de procedimiento para que la persona que lo tenga sepa cuáles son los documentos de entrada o de salida que requiere el proceso. Es necesario también que dicho manual, por cada proceso, haga constar el diagrama de flujo que lleva cada acción. Esto es vital porque así nos da una representación gráfica, nos da un resumen de cómo se inicia, cuál es la parte intermedia y cuál es el final del proceso. De manera que esté todo bastante detallado y de manera explícita también para que se refleje cuáles son los puestos que intervienen en dicho procedimiento. También debe especificar cuáles son los responsables de proveer la información, de ejecutar las acciones y para que todo esté de manera homogénea y presentable al momento de emitir la información correspondiente a dicho proceso. Entonces, ¿alguna pregunta referente al manual? Chicas. Hasta ahora no. Buenas noches, profe. Bueno, yo entré tarde. Pero usted tuvo gran parte del proceso. O sea, si hay algo que... Yo he estado viendo desde que entré, he estado leyendo y escuchando todo lo que usted ha estado describiendo. ¿Por qué ustedes entienden entonces que es esto quienes trabajan han visto lo que es un manual de procedimiento? ¿Se lo han entregado en sus posiciones de trabajo? Realmente, bueno, yo en el actual trabajo que estoy, no, bueno, supongo que sí, pero no sé si se refiere a lo que usted está describiendo porque realmente entré, como le digo, tarde. Por ejemplo, en la entrevista, no ahora en sí en el área de trabajo, pero sí cuando me entrevistaron, me dijeron la forma de vestir, el tipo de pantalón que se debe de usar, las normas, o sea, lo que no está permitido, como es el uso del celular, no se pueden sentar en las áreas de trabajo, no sé si eso es parte de esto, o sea. No, ahí no, porque en realidad esas son políticas de convivencia en la organización. Ahora, lo que tiene que ver con las funciones que tú realizas, o sea, esto es lo que detalla el manual de procedimiento. ¿Alguien más? Seguimos entonces. Glenis. Iba a comentar que donde yo trabajaba anteriormente, sí tenían uno, aunque yo nunca lo llegué a usar, pero sí supe de que tenían uno, un manual de procedimiento de todos los procesos que se realizaban allá. Ok. Perfecto. No, hay empresas que, sobre todo en la parte industrial, lo hacen obligatorio porque ellos se rigen por normas y estándares de calidad. Y las normas ISO, por ejemplo, las normas ISO obligan a que todo el personal conozca el manual de procesos, su descripción de puestos, o sea, conozca su rol dentro de la organización. Porque cuando una empresa está regida por un estándar internacional,
debe cumplir con los parámetros, ya sea en China, Pekín, Haití, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, donde sea que esté establecida esa empresa bajo esa normativa, tiene que tener el mismo estándar, una de tercer mundo como del primer mundo. O sea, es algo, entonces por eso todo aquel que trabaja en el aspecto de calidad o en el aspecto de producción tiene que conocer sus funciones, hasta dónde inicia y dónde termina, y quiénes son los que intervienen en dicho proceso. O sea, eso es vital. Comercialmente aquí no tenemos esa costumbre. Muy pocas empresas aquí te dan un manual o una política, un manual de política o tu descripción de puestos, que es lo más elemental. Muy pocas empresas te lo dan. Nada más te dicen en la entrevista algunas funciones de las que tú tienes que hacer y después entonces tú las vas descubriendo en el camino. Bien, entonces seguimos. Estas son algunas de las clasificaciones de los manuales administrativos que pudieran ustedes, como le acabo de decir, pudieran ver en sus organizaciones. Lo pueden ver por su contenido, ya sea la historia de la empresa, la organización de la empresa, las políticas, los procedimientos, o de instructivo de manual de hacer sus funciones, o sea, su descripción de puesto. Puede ser por su función específica, ya sea para, como les dije, para la producción, para compras, para ventas, de finanzas, contabilidad. O sea, cada uno es muy específico en su área. O por la parte de aplicaciones, que pueden ser manuales generales o manuales específicos, dependiendo la empresa. Estas son algunas de las pautas que se requieren para diseñar un manual. Primero hay que definir cuál es la estructura que tendrá el mismo, los conceptos, las características particulares, así mismo como el lenguaje, los gráficos y todo lo que conlleva un manual. También es imprescindible saber la redacción con la cual se va a hacer, hacia quién va dirigido. O sea, hay que utilizar, para hacerse y que pueda tener el alcance deseado, se debe utilizar el lenguaje y el contenido correcto conforme a las áreas que se van a realizar. Hay que definir la política, hay que delimitar cuál es el desempeño de cada individuo dentro de la empresa. Hay que identificar y seleccionar los procesos del negocio que se quieren plasmar en dicho documento. Hay que revisarlo continuamente, o sea, para que no caiga en la obsolescencia, es decir, que debe tener un tiempo. Usualmente los manuales se revisan entre 2 y 3 años y a veces hasta anual se revisan, pero todo va a depender del dinamismo de la empresa. Otros tipos de herramientas que esta va más enfocada en el área de proyectos, como el diagrama de Gantt, que se utiliza para coordinar todo el trabajo de equipo y controlar la ejecución de tareas de manera simultánea. Aquí obviamente se trabaja mediante dos ejes, el eje horizontal que recoge la parte cronológica y el vertical, que es donde se detallan todas las acciones que se realizan en los proyectos. Este otro diagrama también orientado a la parte de proyectos, pero aquí tiene la particularidad que vincula las diferentes áreas o tareas de un proyecto con el objetivo de economizar el tiempo y hacer más eficientes los recursos que se utilizan en el trabajo. Evidentemente que con este diagrama hay que definir cuáles son las actividades que conforman el proyecto y el tiempo que se espera realizar en condiciones normales. Para de ahí entonces establecer cuáles son los puntos críticos, los imprevistos que pudieran presentarse, entre otras cosas. Quienes trabajan en proyectos saben, esta herramienta es sumamente eficiente para agilizar los mismos. Nos quedan menos de 2 minutos. Lo que voy a hacer es que voy a grabar la sesión. Voy a dejar de compartir para que entonces
entremos de nuevo y concluyamos con esta unidad. Bien. Ok.